La mañana había llegado envuelta en niebla, y un silencio tan delicado que parecía que incluso los pájaros habían acordado contener la respiración. Una suave llovizna, pintada de plata, rayaba por los pasos de la ventana del Arkfield Sakiadich, donde la señorita Marple se sentó en silencio junto al hogar, sus dedos estables sobre un parche desgastado en un calcetín que no había pertenecido a nadie que viviera en años. Afuera, los carriles estaban húmedos y estrechos, y las chimeneas de Saint Mary Midge resoplaban sus suspiros de la mañana en el aire fijo. Era el tipo de día que hacía que la memoria se sintiera cerca. Luego vino el golpe, medido, restringido, pero lleno de un peso inconfundible. No era el toque apresurado de un niño de telegrama, ni el ritmo familiar de las llamadas de chismes de la Sra. Weatherby. Este golpe tenía propósito. La señorita Marple colocó su aguja, alisó la parte delantera de su falda, y abrió la puerta. Estaba el reverendo Mayhew, no recién angustiado, no cargado de dolor urgente, sino más bien usando la delgada compostura de un hombre que había contenido algo, por demasiado tiempo. Su collar estaba ligeramente torcido, y sus ojos se encontraron con los de ella, no con pánico, sino con la culpa tranquila y practicada. «Perdona la intrusión, señorita Marple», dijo, su voz baja y dura en los bordes, «pero tengo algo que creo que era para usted». Le entregó un paquete, envuelto en papel marrón grueso y atado con hilo áspero. La señorita Marple lo tomó suavemente, sintiendo más que solo peso en sus manos, algo más que se demoraba, como el eco de una despedida larga. Ella desató el nudo con cuidado. En el interior había un diario de cuero descolorido, envejecido al color de la vieja caoba, y un sobre. La escritura en el sobre temblaba, como si la mano que lo había escrito lo hubiera hecho con gran esfuerzo, o después de toda una vida de espera. El nombre, escrito en tinta negra desvaída, era el suyo, Miss Jane Marple. Murió el martes, dijo el reverendo, después de una pausa. Iris Weatherby, su corazón, dicen. La señorita Marple no dijo nada, solo asintió una vez, en silencio, antes de apartarse y dejar que la puerta se cerrara detrás de ella. Llevó el diario a su mesa de lectura, colocó el sobre junto a su taza de té, y se sentó lentamente. Iris Weatherby nunca se había casado, nunca había salido del pueblo, ni una sola vez en más de 60 años. Había declinado invitaciones, ignorado coquetos pasajeros, y se negó a salir de casa por casi cualquier cosa más allá del servicio dominical. Su sumre se había desvanecido, como algunos, desde la curiosidad, hasta el mito tranquilo, y sin embargo, ahora, después de que su nombre había dejado de hacer eco en los chismes del pueblo, había regresado, no en la conversación, sino en la escritura a mano. La señorita Marple recogió el sobre, y con una sola respiración estable en su pecho, deslizó la carta de su pliegue. Comenzaba con una línea que no la sorprendió, y sin embargo, se sintió más pesada que toda la lluvia fuera de la ventana. Hay cosas que nunca dije, pero tal vez ahora, al final finalmente puedo hablar. Y con eso, el pasado se agitó, y comenzó la tormenta. La llovizna continuó hasta bien entrada la tarde, cayendo en un susurro constante contra la piedra de la cabaña del Arkfield. La señorita Marple se sentó inmóvil durante algún tiempo después de leer la carta, el papel descansando en su regazo, sus palabras tranquilas, pero persistentes. No era una acusación la que perseguía la tinta, sino una confesión, una amable y delicada, que se sentía más como un desentrañar, que una revelación. Iris Weatherby había escrito de una promesa, no de amor, sino de silencio, un voto intercambiado debajo del viejo sauce del Tarn, un árbol que muchos en Mary Mead ahora pasaban sin una segunda mirada, aunque una vez había sido el corazón de muchos secretos. La carta hablaba de la primavera de Mead. Iris había tenido 20 años, entonces, comprometida con el coronel Philip Trevelyan,
un hombre del doble de su edad, y 3 veces más enigmático. Su compromiso había durado 3 meses, entonces estalló la guerra, y con ella, el coronel había desaparecido. En las páginas de los despachos militares, se corrió la voz más tarde de que había muerto en Mons. Ella nunca había usado Lut, tampoco había hablado de él nuevamente. Pero ahora, la carta decía lo contrario. Me dijo cosas, había escrito Iris, cosas que el mundo no podía permitir. Escuché porque lo amaba. Me quedé en silencio porque temía lo que sucedería si hablaba. Mencionaba una segunda figura, una mujer, Millicent, introducida en el pueblo como prima, aunque nadie había oído hablar de ella antes de su llegada. Había venido en 1913, y vivió en Larkfield hasta. Nadie había asistido a un funeral. Nadie había preguntado por qué dejó de ser mencionada. La señorita Marpley, a pesar de sus años, nunca había olvidado el cambio en Iris después de ese año. Se había vuelto más tranquila, más interna, como si siempre escuchara algo detrás del hombro. No había habido escándalo, pero había habido algo más, una vacante, el tipo que no crece por la pérdida, sino por la presencia de una cosa no hablada. A media tarde, la lluvia se suavizó. La señorita Marple se puso el abrigo y los guantes, tomó su bastón y se dirigió a través del suave suelo detrás de la vicaría, pasó el cementerio y siguió el sendero que terminaba en el Tarn. El árbol de sauces estaba allí, como siempre lo había estado, medio inclinado, sus extremidades arrastrándose en el agua quieta, como dedos demasiado cansados para alcanzar. Ella se paró debajo de él y miró hacia abajo. No había marcador, sin piedra, pero la hierba aquí había crecido desigual. La señorita Marple se inclinó ligeramente, presionando su mano contra la tierra. Era suave, no por la lluvia, sino por algo más viejo, por la memoria, y tal vez, por el dolor. Cerró los ojos, la brisa se deslizó entre las ramas de arriba, y ella imaginó las voces que podrían haber susurrado una vez aquí. Un voto, tal vez, o una disculpa, del tipo que se hace demasiado tarde para reparar cualquier cosa, salvo el alma. Cuando regresó a casa, la carta todavía descansaba donde la había dejado. Releyó el párrafo final. Millicent no era mi prima, ella era su esposa, y yo era el secreto. Me hizo prometer nunca decirlo, no lo hice, incluso cuando debería haberlo hecho, pero había una cosa que nunca podría prometer olvidar. La señorita Marple dobló la carta con cuidado reverente, la colocó junto al diario, y se sentó en silencio al anochecer. Ahora sabía que la guerra no solo había cobrado vidas, sino identidades. Y no todos los fantasmas llevaban uniformes. Era el día siguiente cuando la señorita Marple se dirigió a la casa de Weatherby, una cabaña más espaciosa que la mayoría, pero marcada por la misma gentileza desvaída que su difunta propietaria. Las cortinas de encaje se dibujaban a mitad de camino, la puerta del jardín ligeramente apartada, como si un visitante la hubiese dejado abierta, o un recuerdo en retirada. Dora Weatherby, la sobrina de Iris, la saludó con la bondad moderada de alguien que no había llorado, pero tal vez debería haberlo hecho. Ella había sido quien manejó los asuntos desde el fallecimiento de Iris, y aunque habló con el equilibrio practicado de un pariente obediente, sus ojos se posaban a menudo en el aparador, sobre una fotografía que se había colocado allí unos días antes. No de Iris, no de familia. El marco era antiguo, plata empañada al color de las cenizas, el vidrio ligeramente agrietado en una esquina. La mujer en la foto era de cabello oscuro, angulula de mejillas y vestida claramente con una blusa de cuello alto. Su expresión era ilegible, pero su postura tenía orgullo. Era una cara no familiar, y sin embargo extrañamente desagradable, como si fuese sacada de un sueño medio recordado. Esa es Millicent, dijo Dora, al ver el interés de la señorita Marple. Mi tía, o eso me dijeron. ¿Tu tía?, repitió la señorita Marple suavemente,
sin apartar los ojos de la fotografía. Dora se encogió de hombros con cortesía. Oh prima, oh compañera. Nunca ha estado completamente claro. Llegó justo después de que comenzó la guerra, vivió aquí durante algunos años, y luego, se detuvo, como si se diera cuenta demasiado tarde, de que la oración no tenía un final adecuado. ¿Ella murió?, preguntó la señorita Marple con delicadeza. Eso es lo que me dijeron, pero no hubo ningún funeral que yo recuerde. Era solo una niña entonces. Asumí que había sido enterrada en silencio. Iris siempre fue reservada. La señorita Marple asintió, pensativa. Esa noche regresó a su sala de estar donde el diario y la carta aún descansaban sobre su escritorio. Reexaminó la fotografía escondida en la página final del diario. Una instantánea borrosa ligeramente por la edad. En ella el coronel Trevelyan se encontraba en uniforme, junto a una mujer con la misma orgullosa postura, los mismos pómulos afilados. Millicent. Los registros en la oficina de la parroquia no ofrecían claridad. No había registro de ninguna Millicent que hubiese nacido, sido bautizada o enterrada en o cerca de St. Mary, pero la señorita Marple, con su larga memoria y su aún mayor paciencia, sabía dónde mirar a continuación. A la luz de las velas, examinó los registros de defunción de Uno destacó: Millicent Darnley, murió de consumo, edad desconocida, ningún familiar registrado. El entierro se llevó a cabo en silencio, sin servicio, y sin dolientes. La dirección proporcionada a Larkfield Cottage, y así, un nombre regresó: No Weatherby, Darnley. Un nombre no ligado a ningún árbol genealógico que los aldeanos recordaran, pero fue suficiente. Al día siguiente, la señorita Marple se detuvo en la biblioteca del pueblo, y solicitó acceso a los boletines parroquiales archivados. La edición de febrero de 1928 era delgada, solo 4 páginas, pero escondido dentro en letra pequeña, había un único aviso: extendemos nuestras simpatías a la señorita Iris Weatherby, quien llora el paso tranquilo de su compañera cercana, la señorita. El entierro privado se llevó a cabo de acuerdo con sus deseos. Nada más. Sin sermón, sin registro de lo que Millicent había sido para Iris. Solo una línea, un susurro en papel. Pero la señorita Marple sabía mejor. Sabía que los compañeros no siempre eran simplemente compañeros, que el silencio era, a menudo, el precio del amor al que no se le permitía decir su nombre, y que los enterrados sin familia eran a veces aquellos a quienes se les negó familia en vida. Salió al crepúsculo y se dirigió, no al Willow Grove esta vez, sino a la esquina más alejada del cementerio. Allí una parcela cultivada desde hacía mucho tiempo no tenía lápida, solo hiedra y el silencio del tiempo. Arrodillándose brevemente susurró: te recordaron mi pulso sino por tu nombre. Y en la quietud, la hiedra se balanceó, no con el viento sino con la gracia de ser vista. La mañana del fete del pueblo llegó cubierta de sol suave, y una canción lejana. La señorita Marple, siempre atenta al ritmo de las pequeñas alegrías de Mary Mead y sus espectáculos tranquilos, se abrió paso a través del sendero bordeado hacia el verde parroquial. El aroma de bollos de agua de rosas se mezclaba con heno fresco y madera barnizada, y los niños reían alrededor del anillo mientras las mujeres con sombreros comparaban sus conservas con una competitividad de voz suave. Pero no era la tienda de té ni la mermelada lo que llamaba la atención de la señorita Marple. Era el sonido de la música que se desplazaba débilmente desde el viejo órgano de aire en la esquina del verde, donde la señorita Claribel Jones tocaba para la exposición del jardín. La melodía era lenta, pesada de ecos, una melodía más adecuada para el luto que para la alegría. Cuando la última nota se disolvió en el aire matutino, Claribel se giró y parpadeó al ver a la señorita Marple, como si recién ahora notara a su audiencia. «¿Sabes?», dijo suavemente, alisando su falda. La señorita Iris solía tocar esa pieza, Meditation, de Massenint.
La señorita Marple inclinó levemente la cabeza. Es una pieza difícil llena de emoción. Claribel asintió, sus ojos ya perdidos en un recuerdo sereno. La tocaba como si las notas salieran de sus huesos. Pero después de la guerra, dejó de tocar por completo. Decía que sus dedos la traicionaban. Siempre pensé, no importa. Continúa, alentó suavemente la señorita Marple. Claribel dudó. Fue el año en que Millicent vino a vivir con ella. Hubo un domingo, una tarde de verano como esta. Tocaron juntas, un dueto, Iris al piano, Millicent al violín, solo una vez, pero lo recuerdo, porque fue la primera vez que vi a Iris parecer feliz, y después de eso, nunca volvió a tocar las teclas. La sonrisa de Claribel fue frágil, extraño. No, como la música recuerda, incluso cuando la gente intenta olvidar. Esa noche, la señorita Marple tomó el camino largo de regreso a casa, eligiendo pasar por la cabaña de Larkfield por hábito, o quizás por instinto. Las cortinas estaban corridas como era de esperarse, el jardín cubierto, pero no salvaje, pero al detenerse junto a la puerta de hierro, sus ojos captaron algo en la ventana del salón, un movimiento, un destello. Ella se acercó. En el interior el piano de cola envuelto en un delgado velo de polvo, yacía sin tocar, pero descansando sobre él colocado con todo el cuidado del mundo, como si hubiera esperado las manos que nunca volverían. Había una sola hoja de música, Meditation, abierta en la página final. No se encendió una lámpara en la habitación, no hubo pasos agitados, y sin embargo, la señorita Marple sintió la presencia de algo que no se había ido. Un gesto sin terminar. Un adiós nunca tocado en voz alta. Se quedó de pie por un momento más, la música viva en su memoria. Luego se volvió, sus pasos lentos pero ciertos. Iris Weatherby había enterrado más que letras y nombres. Había enterrado canciones. Y a veces, pensó la señorita Marple, el silencio era la confesión más fuerte de todas. A la mañana siguiente trajo consigo una delicada niebla, que se acurrucaba alrededor de los setos como una respiración. La señorita Marple, envuelta en su chal y en su propósito, partió con una pequeña parcela de bollos dulces en su canasta, y una pregunta que crecía suavemente en los bordes de sus pensamientos. El destino era familiar. Larkfield Cottage, hogar durante tantas décadas de la difunta señorita Iris Weatherby, y aún en silencio atendido por su ama de llaves de toda la vida, la señora Barnes siempre había sido una mujer de pocas palabras y silencios cuidadosos, su rostro moldeado por el deber más que por el sentimiento. Respondió a la puerta con su delantal habitual almidonado, los ojos rojos pero pensé que te gustaría un poco de compañía, ofreció la señorita Marple amablemente, sosteniendo el paquete. La señora Barnes dudó, luego se hizo a un lado. He hecho té, dijo. A Iris no le hubiera importado. Se sentaron en la terraza acristalada, donde la luz se filtraba débilmente a través de las cortinas de encaje, dando al aire la calidad de la memoria. La señorita Marple bebió su té y esperó, como uno lo hace con viejos amigos y secretos mayores. Después de algunos momentos, habló suavemente. Ella dejó un diario, lo sabía. La señora Barnes asintió sin sorpresa. Siempre decía que algunas cosas deberían escribirse, pero no decirse en voz alta. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Alguna vez habló de Millicent? Una larga pausa. Luego, con el suspiro de alguien que libera un peso sostenido por demasiado tiempo, la señora Barnes se puso de pie y cruzó al antiguo aparador. Abrió un cajón que la señorita Marple la había visto pasar 100 veces sin previo aviso. Desde dentro, retiró un pequeño paquete, papel desgastado, una cadena de reloj, y un par de guantes. Guantes de hombre, demasiado grandes para las manos de Iris, demasiado usados para pertenecer a un extraño. Los conservó, dijo la señora Barnes en voz baja. Todos estos años eran suyos.
del coronel Trevelyan. Otro asentimiento. ¿Y la carta? La señora Barnes dudó, y luego la entregó. El sobre era delgado por la edad, la tinta desvaída, pero el nombre era claro. PTT, CO Hospital Greenmoor, Sussex. Con fecha de... Pero se reportó que murió en 1914, dijo la señorita Marple, su voz más observación que acusación. Eso es lo que todos creían, susurró la señora Barnes. Pero ella recibió noticias, no oficiales, una enfermera, tal vez, o un capellán. Alguien escribió diciendo que estaba vivo, herido por una explosión, escondido, usando un nombre diferente. Ella escribió muchas veces. La señorita Marple abrió la carta con atención reverente. Dentro había una sola página, temblorosa con emoción tácita. Todavía recuerdo tu voz. Había escrito Iris. Todavía guardo tus guantes en el cajón. Si alguna vez encuentras el camino de regreso, estaré aquí, estaré esperando. Nunca llegó respuesta. La señorita Marple dobló la carta nuevamente, con delicadeza, y la devolvió al sobre. Ella mantuvo una promesa que nadie sabía que se había hecho, dijo suavemente, y tal vez rompió una, que ni siquiera podía recordar. La señora Barnes miró hacia otro lado, parpadeando con rapidez. Ella nunca dejó de esperar, no realmente, incluso después de Millicent. El aire permaneció quieto por mucho tiempo. El polvo colgaba como un silencio entre ellas. La señorita Marple se levantó, sus dedos acariciando los guantes por última vez. Gracias, señora Bart. Creo que ha ayudado más de lo que imagina. Afuera, la niebla comenzaba a levantarse, pero el pasado, al parecer, aún se demoraba en los cajones del Arkfield Cottage, plegado entre letras no enviadas, y guantes que habían esperado las manos que nunca regresaron. Los días que siguieron se movieron lentamente, como si incluso el tiempo mismo se hubiera detenido para leer las páginas finales de una vida olvidada. La señorita Marple, siempre gentil en su enfoque, eligió su próximo paso con el cuidado deliberado. Había un nombre que surgía repetidamente: Greenmoor Hospital, en Sussex, cerrado ahora desde hacía décadas, pero alguna vez un lugar tranquilo, donde los hombres heridos no eran colocados para la recuperación, sino para el olvido. Desde su salón, la señorita Marple escribió una carta a una vieja conocida, Matron Fletcher, ahora retirada y viviendo en Bexhill. Su vínculo había sido forjado durante los años de guerra, y aunque su correspondencia se había reducido a tarjetas de Navidad y notas de condolencia, el lazo del tiempo compartido tiene una forma de durar más que la memoria misma. 3 días después llegó la respuesta, letra ordenada y firme sobre papelería crema. Sí, querida Jane, comenzaba. Teníamos un hombre bajo nuestro cuidado, de 1915 a 1927, admitido bajo el nombre de Henry Trelawney, pero estaba claro para la mayoría de nosotros que era un alias. Llegó sin documentos, sin visitantes. Shock de bomba, lo llamaron. La señorita Marple se quedó muy quieta, la carta temblando ligeramente entre sus dedos. La línea final de la carta decía: murió en 1927, en silencio, enterrado en la parcela del hospital. No se conocieron familiares. Sospechamos que había habido una mujer una vez, pero nunca la mencionó. Solo una vez pronunció un nombre en voz alta. Iris. Lloró cuando lo hizo. Más tarde esa tarde, la señorita Marple visitó el antiguo sitio del hospital. Lo que quedaba era poco más que una pared de ladrillo desmoronada, y un camino descuidado, enredado con hiedra. Pero en el borde de los terrenos olvidados, había una puerta de hierro oxidado. Más allá de ella, la hierba crecía alta, y el silencio no era desorden, sino reverencia. Encontró el marcador con bastante facilidad, una pequeña losa de piedra con nada más que HT y nienzado en T7, tallado en su cara, sin verso, sin rango, solo iniciales,
y un año. La señorita Marple colocó una pequeña violeta de su jardín en la base de la piedra y se puso de pie por un largo momento. Ella sabía ahora. El coronel Philip Trevelyan no había muerto en la guerra. Había vivido en las sombras, en silencio, en un hospital que no hacía preguntas. Iris había sabido la verdad. Y ella también había elegido el silencio. No por vergüenza, pero tal vez, por amor. Un tipo de amor tranquilo y terco que no pidió nada, ni siquiera ser recordado. La niebla comenzaba a rodar nuevamente mientras se giraba para irse, pero por un momento, un parpadeo de aire, una nota apenas escuchada. Miss Marple casi podía creer que escuchó el eco más suave de un piano, la medida final de una melodía dejada sin terminar. La noche fue tranquila, pero no cómodamente. Era el tipo de silencio que seguía a una pregunta demasiado pesada para responder, o a una puerta cerrada sobre algo que aún podría regresar. Miss Marple se sentó junto al hogar en Larkfield Cottage. El fuego reducido a brasas débiles. En su regazo descansaba el diario, y a su lado, sobre la mesa, la carta del hospital Greenmore. Había leído ambas una y otra vez, no para recordar, sino para estar segura. Justo después de las 9, llegó un suave golpe en la puerta. La señorita Marple no se sorprendió. Ella había esperado que alguien pudiera venir. Era Dora Weatherday. No llevaba abrigo, solo un grueso chal torcido alrededor de sus hombros. Sus ojos estaban rosados en las esquinas. Su voz baja. ¿Puedo entrar?, preguntó, aunque sus manos ya estaban dobladas ante ella. Como si alguien se preparara para sentarse a una confesión. La señorita Marple vertió té suavemente, y esperó. Dora miró la copa en sus manos sin beber. No lo sabía todo, dijo. Pero sabía lo suficiente. Sabía que había habido alguien más antes de Millicent. Sabía que Iris tenía un diario. Me hizo prometer no leerlo. Pero después de que ella falleció, lo hice. Sus manos temblaron ligeramente. Vi lo que escribió sobre el voto debajo del sauce. Sobre la carta que nunca dejó su cajón. Y encontré la fotografía. El que tenía a los dos, a él, y a Millicent, no posada. Solo juntos. En paz. La señorita Marple asintió. ¿Y pensaste que era mejor ocultar el resto? Pensé, susurró Dora, que ya era demasiado tarde para ayudar a alguien. ¿De qué sirve la verdad cuando las personas que la necesitan ya están enterradas? La señorita Marple no respondió eso. Dejó que el silencio ofreciera su propia sabiduría. Iris lo amaba, dijo Dora. Más para sí misma. Pero no como una niña ama a un soldado con uniforme. Amaba al hombre que regresó. El roto. El que ya no era su prometido. ¿Y Millicent?, preguntó la señorita Marple suavemente. Ella se quedó aquí durante 15 años. Sin apellido. Sin preguntas. Ambas estaban llorando al mismo hombre de diferentes maneras, y de alguna forma hicieron las paces con eso. Creo que perdonó a Iris mucho antes de morir. El reloj marcó las 9. Las brasas cambiaron. ¿Crees que hice mal?, preguntó Dora. La señorita Marple dobló las manos. Creo que dijo suavemente, hiciste lo que creíste que protegía a los que amaba, pero el amor y la verdad no siempre comparten el mismo camino. Se encuentran cuando tenemos suerte, pero la mayoría de las veces pasan como barcos en la niebla. Los ojos de Dora se llenaron, pero no cayeron lágrimas. Se puso de pie, dejando la taza de té intacta. Creo que plantaré violetas, dijo, por el sauce, al igual que ella hizo esa primavera. La señorita Marple se paró con ella, descansando brevemente en el brazo de Dora. Eso sería amable, dijo. Y quizás, la bondad es la última verdad que podemos ofrecer. Mientras Dora desaparecía en el carril nebuloso, la señorita Marple regresó al fuego. La fotografía estaba cerca. Los ojos fuertes de Millicent. La media sonrisa de Trevelyan.
y el fantasma de una vida que nunca pidió justicia. Solo recuerdo. La mañana siguiente llegó con un silencio que se sintió ganado, no accidental. St. Mary Mead se agitó con el suave crujido de persianas, la primera rotación de las manos del panadero, y la campana lejana del lechero, pero en Larkfield Cottage, la señorita Marple ya había estado despierta durante horas. Se había levantado antes del amanecer, se vistió con cuidado, y caminó por el estrecho camino hacia el Tarn más allá de la vieja vicaría, el lugar donde la verdad había sido susurrada debajo de las ramas de sauce que ahora se balanceaban con una especie de gracia solemne. Encontró a Dora Weatherby ya allí. Dora se arrodilló por las raíces, sus faldas espolvoreadas con rocío, una pequeña pala a su lado y una caja de plántulas de violetas que descansaban sobre la hierba. Estaba en silencio, reverente de la forma en que uno tiende a una tumba o escribe la línea final de una larga carta. La señorita Marple se puso de pie un momento antes de dar un paso adelante, y juntas, sin palabras, trabajaron la tierra alzando la capa superior suavemente, metiendo raíces cubriéndolas nuevamente con manos que solo sacudieron ligeramente. Florecerán en abril, dijo Dora al fin. Ella siempre dijo que las violetas eran por lo que nunca se podía hablar en voz alta. La señorita Marple asintió. Una flor apropiada para vidas a medias y promesas nunca cumplidas. El sauce sobre ellas tembló, no con el viento sino con memoria. Sus largas extremidades caían hacia la tierra como si se inclinaran por escuchar. Iris me dijo una vez, dijo Dora lentamente, que algunas penas no se desvanecen, simplemente cambian de peso. Un día descansan en el pecho, el siguiente, en el fondo de la mente, pero nunca se van. La señorita Marple la observó con cuidado. ¿Y ha cambiado el tuyo? Dora no respondió directamente. Ella lo perdonó, dijo en su lugar, incluso después de enterarse de Millicent, incluso después de saber que había mentido. Lo perdonó porque estaba roto, y también perdonó a Millicent, porque Millicent se quedó. No necesitaba un nombre o un anillo. Ella se quedó. El Tarn brillaba en la luz de la mañana, su quietud rota solo por la ondulación ocasional de una hoja a la deriva. No sé quién lo amaba más, agregó Dora, pero sé que todos lo perdieron. La señorita Marple giró su mirada al agua, al sauce reflejado allí, duplicado y tenue. Quizás ese es el punto de la memoria, dijo. No declarar la propiedad del pasado, sino hacerle compañía, sin amargura. Terminaron de plantar en violetas metidas como secretos en el suelo, sin exigir atención, pero esperando que la primavera haga su trabajo. Cuando finalmente se levantaron y se quitaron las manos, Dora miró hacia atrás una vez más a la tierra y susurró. Ahora ya no está sola. La señorita Marple puso una mano sobre su hombro. Ella nunca lo fue, en realidad no. Ella solo esperó a que alguien nombrara el silencio. Mientras caminaban de regreso al carril, el sol se liberó de las nubes bajas, lanzando oro suave sobre la sombra del sauce, y aunque nunca se colocaría ninguna placa, y ningún monumento se elevaría, el suelo se había marcado a su manera tranquila, por una promesa hecha, por un dolor soportado, y por violetas que florecerían, no para la gloria o la venganza, sino simplemente para decir, recordamos. Para la semana siguiente, el ritmo de St. Mary Mead había comenzado a reanudar su suave salón. La oficina de correos, una vez más, discutió el clima con más urgencia que los chismes, y el verdulero ya no dudó antes de mencionar el nombre de Weather, pero en rincones tranquilos, en jardines, en bancos, en el pozo del pueblo, algo se había sutilmente bordado, como si la verdad, largamente doblada en silencio, finalmente se le hubiera permitido estirar sus extremidades. La señorita Marple, como era su costumbre, no hablaba a menudo del caso. Ella no se lo contó a los vecinos,
ni escribió sus pensamientos en ningún libro de contabilidad dramático. En cambio regresó a sus rutinas, sus puntadas, sus caminatas, sus tés de tarde tranquilos, pero algo dentro de ella permaneció alerta, sin terminar, y así se dirigió una mañana gris a la biblioteca de la parroquia, guiada no por sospecha, sino por instinto. En la esquina más lejana, más allá de los himnales y los registros de la aldea quebradizos, había un estante de volúmenes no utilizados, libros donados, en su mayoría intactos, muchos olvidados. Estaba allí escondido en la columna vertebral de una memoria de guerra titulada Echoes de Press, que la encontró. No era una carta, ni siquiera una página, solo un trozo de papel desgarrado, alineado y descolorido por la ira. En él, 4 palabras, escritas en un guión familiar e inclinado. Ella esperó, yo también. La señorita Marple volteó la nota. Blanco, sin fecha, sin firma. Pero ella conocía la mano. La había visto en el diario, en las notas al margen de la partitura, incluso en la carta final que Iris había sellado pero nunca enviado. Estas fueron las palabras de Philip Trevelyan, su último acto de remordimiento, o tal vez de confesión, oculto donde nadie pensaría en mirar, excepto alguien como Iris, alguien como ella. Ella trajo la nota al reverendo Maisio esa tarde, colocándola suavemente en su escritorio, sin preámbulo. Él la leyó una vez, lentamente, y levantó el peso detrás de sus ojos que las palabras no podían llevar. Ella lo perdonó, dijo la señorita Marple en voz baja, incluso cuando sabía todo, y él dejó esto, no como absolución, sino como reconocimiento, que su amor podía no haber sido digno, pero era real. El reverendo Maisio dobló el papel con reverencia. ¿Y ahora? Ahora vuelve a descansar, respondió la señorita Marple, junto a sus violetas, donde van todas las cosas tácitas, si somos lo suficientemente sabios como para dejarlas. Esa noche, cuando el anochecer se inclinó sobre los tejados y las chimeneas susurraron humo en el cielo, la señorita Marple regresó a su jardín. Hizo una pausa debajo de las rosas trepadoras, en busca de este año, y se sentó en el antiguo banco junto a su mesa para macetas. Sacó una pequeña lata de su bolsillo. En el interior, la nota doblada una vez más. No la quemó, no la archivó, simplemente la colocó entre las páginas de un libro delgado titulado Old English Ballads, metiéndola entre los versos del anhelo y el regreso. Luego cerró el libro suavemente y lo colocó en el estante entre ficción y memorias, porque algunas verdades, ella sabía, pertenecen a ambas. La primavera no llegó a Saint Mary Mead con ninguna fanfarria. Se puso de puntillas suavemente, como si pidiera permiso. Las mañanas ya no estaban envueltas en el gris severo del invierno, sino que se suavizaban por la niebla y el oro, la luz filtrada a través de las ventanas curadas de encaje, y la primera canción vacilante de un mirlo cerca de la chimenea de la vicaría. La señorita Marple siempre había preferido este tipo de primavera, del tipo que se arrastró, en lugar de florecer. Fue durante una de esas mañanas que los notó. Violetas, cosas pequeñas y tranquilas que crecían en la base de la puerta del jardín, a las afueras del Arkfield Cottage, no en una fila ordenada, ni plantadas con intención visible sino dispersa, demasiado natural para ser artificial, demasiado preciso para ser accidental. Los aldeanos, por supuesto, no dijeron nada, pero muchos se dieron cuenta, y la señorita Marple, que notaba sobre todo, conocía su idioma. Se acercó a ellas como se podría acercar a la memoria misma, lentamente, respetuosamente. Los pétalos, aunque frágiles, se mantenían firmes contra la brisa. Su color era un púrpura apagado, más anochecer que amanecer. Se inclinó, muy cuidadosamente, y tocó uno. No lo arrancó, solo lo sintió. La textura era suave, como el arrepentimiento, y en ese momento, la golpeó, no como revelación, sino como confirmación.
La historia no había terminado porque se había resuelto. Había terminado porque había sido aceptada. Dentro de la cabaña, las cosas permanecieron sin cambios. No habían llegado muebles nuevos. No se colgaron grandes retratos en las paredes. El aire era ligero, pero llevaba el aroma de algo viejo, lino y lavanda, con solo un rastro de alcanfor. No se había encendido un fuego en días, y sin embargo el espacio se sentía cálido a su manera tranquila. En la repisa ahora había un simple marco de madera. Dentro de él, una fotografía de Iris Webb, no los retratos formales y rígidos tomados en la juventud, sino una sincera imagen que la señorita Marple había encontrado entre las cartas viejas. En ella, Iris se sentaba debajo del sauce, un cuaderno abierto en su regazo, un fantasma de media marea. Sus ojos no miraban a la cámara, sino que la pasaban, como si aún escuchara el viento entre las ramas. Dora Weatherby había colocado el marco allí, lo había hecho sin ceremonia, sin explicación, solo una mañana, estaba allí, una elección hecha en silencio. El pueblo había seguido adelante, como lo hacen las aldeas. El panadero, una vez más, habló de escasez de harina. El tendero tenía nuevas latas de mermelada para enviar, pero debajo de la superficie, algo había cambiado. El tipo de preguntas que la gente solía susurrar, se había calmado, no porque hubieran sido respondidas, sino porque habían sido vistas. El reverendo Mayhew en su próximo sermón, no habló de pecado ni de salvación, en cambio habló suavemente de compasión por aquellos que llevan el peso de la memoria. Algunos buscaron a la señorita Marple durante ese momento, no por acusación, sino por reconocimiento. La señora Barnes, la ama de llaves, había comenzado a tararear nuevamente. Una cosa rara. Ella pulía los pisos y las ventanas con una especie de facilidad. Alguien la escuchó, algún día, y pensó que la melodía sonaba familiar. Meditación, susurraron. La misma pieza que una vez tocó desde las yemas de los dedos de Iris, y luego, nunca más. La música, como la verdad, había encontrado su camino de regreso a través del polvo. La señorita Marple regresó a su silla favorita, junto a la ventana del salón, aquella que tenía el cojín ya usado, y la vista que le permitía observar la puerta, y el carril más allá. Una taza de té descansaba cerca de su codo, rizando vapor lentamente hacia el techo. Su labor de punto yacía inactiva en su regazo. No estaba pensando exactamente, no de una forma que exigiera acción. Estaba recordando, observando el silencio entre los sonidos, ese espacio donde la verdad a menudo vivía. Alcanzó el cajón a su lado, y recuperó algo envuelto en tejido, una violeta, presionada, desvaída, pero aún completa, una de las originales. La había elegido de Willow Grove semanas atrás, el mismo día en que ella y Dora Weatherby dejaron las flores en la tierra. Ese pétalo nunca se había deshecho. Abrió su cuaderno, suavemente, y lo colocó entre las páginas, no para preservarlo, sino para presenciarlo, para dejarlo pertenecer a algún lugar. Reflexionó entonces. Algunos finales no usan el disfraz de la finalidad, en cambio, llegan como un cambio en el aire, como una tranquilidad donde antes hubo ruido. La verdad de Iris Weatherby, el coronel Trevelyan y Millicent, no era una historia criminal. No se trataba de traición, al menos, no en el sentido tradicional. Se trataba de las fracturas del corazón humano, de la forma en que las personas se rehacen después de que las cosas se desmoronan, y de las elecciones que hacen, en silencio, por amor, por supervivencia, por vergüenza. La justicia al final, no había llegado con esposas, no vino con escándalo, ni con gritos, llegó con quietud, con violetas en una puerta y un nombre recordado, no porque fuera exigido, sino porque fue merecido. Miró una vez más por la ventana, viendo el viento moverse por el jardín. Un pétalo de camelia, pálido, magullado, cayó de un arbusto y aterrizó suavemente a sus pies.
La señorita Marple lo consideró con ojos serenos. Luego, se inclinó, y lo apartó a un lado, no con fuerza, no con tristeza, solo con paz, como uno podría hacer con algo que alguna vez fue precioso, y que ahora ya no es necesario, porque las historias como las flores no siempre están destinadas a florecer para siempre, algunas están hechas solo para florecer una vez, y para ser vistas. Al final, el jardín volvería a crecer, y también lo haría el pueblo, y también la memoria, si se le da tiempo.